hay que hacer una aclaración, porque el señor Alejandro Salas, que ya se retiró, dice que el Congreso que evacuó a Martín Vizcarra fue el Congreso de 72 congresistas fujimoristas. No es cierto. El Congreso que evacuó a Martín Vizcarra fue el Congreso que se le llama del periodo corto, del periodo de complementario, porque Martín Vizcarra precisamente cerró el Congreso de 73 congresistas fujimoristas. Esa aclaración hay que hacerla porque el doctor Alejandro Salas ha dicho que a Martín Vizcarra lo vacó el Congreso de 73 fujimoristas. No es cierto. Quien vacó a Martín Vizcarra fue el Congreso complementario que fue del 2020 al 2021. Dicho esto, le doy la bienvenida al doctor Luis Roel. Muchas gracias, Diana, y un saludo a todos tus oyentes. Estábamos viendo la nueva fiscal de la Nación, Delia Espinosa. ¿Tiene alguna expectativa respecto a esta nueva gestión? Yo creo que ella ya llegó con un plan de trabajo, lo cual es importante. Cuando justamente falta institucionalidad en las entidades públicas como el Ministerio Público, que una titular venga con un plan de trabajo y con objetivos claros, por lo menos da algo de esperanza. Más aún porque ella misma ha señalado, quiere recuperar la imagen de la institución, que lamentablemente se ha venido a menos, por obviamente sus propios funcionarios que pertenecen a la misma entidad. Me parece un mensaje de esperanza y también me parece interesante que ella quiera defender sus fueros, porque así como el ministro del Interior, Santibáñez, quiere defender el fuero de la policía para las investigaciones, está bien que también la fiscal de la Nación quiere defender las funciones que hasta hace poco tenía. Claro, se refiere usted al tema de la policía. Bueno, la fiscal de la Nación ha presentado un recurso de inconstitucionalidad. Una acción de inconstitucionalidad, ¿no? Claro, contra esta norma. Contra la norma, hay que un poco contextualizar, es la norma que le da a la policía la capacidad de la investigación preliminar, pero siempre hay que aclarar, bajo la dirección de la Fiscalía, no es que la policía va a investigar todo. Claro. ¿No? Entonces la Fiscalía, está bien que presenten la demanda, pero ya se han negado a cumplir la norma. Bueno, ahí justamente quién es el intérprete supremo de la Constitución y que puede dirimir quién tiene la razón entre el gobierno y el Congreso también, por un lado, y el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional. Yo creo que estas son las vías institucionales, las vías constitucionales para dirimir estos crisis, estos conflictos y estos problemas que tenemos a veces. Sí, pero mientras se da esta inconstitucional y el tribunal se pronuncia, el Ministerio Público tiene que cumplir la ley. O sea, no es que decir yo no cumplo la ley de la policía hasta que el tribunal no se pronuncie, porque así están desobedeciendo una norma y ellos son los que deben perseguir el delito. Yo creo que por eso también es importante, porque parte de lo que ha mencionado la fiscal de la Nación en su mensaje el día de hoy es que va a uniformizar los criterios. ¿Eso qué significa? Que va a establecer ya mandatos para que todos los funcionarios, todos los fiscales de la institución cumplan con lo que justamente la Junta de Fiscales y ella como fiscal de la Nación establezcan. De esta manera se va a poner un orden, porque no puede ser de que, como tú bien mencionas, unos fiscales cumplan y otros no, porque ahí, ¿cómo se aplica la ley igual para todos? Que además hizo un reglamento, ¿no? Hicieron un reglamento que solo el Ejecutivo puede hacer el reglamento de una ley. Y volviendo a lo que estábamos hablando al principio, esa atingencia que hice del Congreso Complementario, el doctor Roel ha sido miembro del Congreso Complementario, parte de ese Congreso que evacuó a Martín Vizcarra. Usted debe recordar claramente los hechos, si no fue un periodicazo y fueron 105 votos, ¿no? Sí, además hay que dejarlo claro. Lo que está hoy en debate en el Congreso, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, es la parte indagatoria de un caso que en verdad no tiene tanta trascendencia como sí lo tiene uno que saber en el Tribunal Constitucional la próxima semana. ¿Cuál es este? El que se va a ver la próxima semana. Exactamente, sobre la inhabilitación por 10 años por el caso Vacuna Gate. Como ustedes recordarán, el Vacuna Gate fue cuando se supo que Martín Vizcarra con otros ministros se habían vacunado, se habían saltado la cola para la vacunación, para el COVID-19, que para todos era un bien preciado, y ellos se aprovecharon de la oportunidad para vacunarse a espaldas de la nación, y que esto que generó que se presentara una denuncia constitucional en donde una de las denuncias fue presentada por mi persona y la bancada Acción Popular. ¿Usted presentó la denuncia constitucional sobre el Vacuna Gate? Claro que sí, con otros congresistas de Acción Popular, y esa fue la que se ha dividido. Primero, la inhabilitación por juicio político por 10 años que se logró en el Congreso, y por lo tanto Martín Vizcarra no ha podido participar ni en las elecciones pasadas, ni va a poder participar en estas todavía. Y luego el antejuicio político por el cual ya está investigado. ¿En qué fecha presentó usted cuando ya Martín Vizcarra estaba vacado? Exactamente, pero
cuando él se vacunó y era presidente de la República. Él ya ejercía funciones de presidente de la República. Claro, y como por eso tal, se vacuna, porque le dice, entre comillas, privilegio. Se aprovecha de su función del más alto funcionario del Estado. Ahora, vistas las cosas en retrospectiva, ¿usted ahora sí votaría por la vacancia? Tengo entendido que usted votó en contra de la vacancia. Sí, porque mi idea siempre fue que utilizar los procedimientos de acusación constitucional para que en cierto punto, ya antes de que se lleven los casos ante el Pleno del Congreso, tener suficiente material probatorio para llevar un caso sólido y que la sociedad conozca a este personaje. ¿Pero usted está hablando de la vacancia o de la acusación constitucional? Es que ya en el caso de cuando Martín Vizcarra había sido ya primero una moción de vacancia que no había procedido. Esa fue la moción Richard Swing. Exactamente. Esa no procedió. Esa no procedió. Ya habían acusaciones contra él en curso. Y yo siempre, porque fui presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, de que para tener material probatorio y no se cayera por el caso Richard Swing, se acordaron ustedes, que era un caso muy endeble, tener suficiente material probatorio y hechos para que cuando lleguemos el caso, como ya no se podría acusar, ya utilizar esos argumentos para la vacancia presidencial. Lamentablemente, no se siguió esta vía, sino se siguió el procedimiento de vacancia, que es más expeditivo. Pero si usted se da cuenta que los motivos por los que entonces en noviembre del 2020 se vacó a Martín Vizcarra son los mismos motivos por los que ahora Vizcarra, los mismos delitos, está en juicio oral y podría tener una sentencia condenatoria. O sea, es lo mismo. Pero en ese momento no teníamos ese material probatorio que existe en el Ministerio Público. Pero el Congreso de la República no es el Poder Judicial. Es un foro político, ¿no? Yo tengo entendido eso, pero acuérdese, ya tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado que en el Congreso, aún en sede parlamentaria, se tiene que regir por el debido procedimiento. ¿Eso qué significa? Que se tengan todas las garantías que se tienen en el Poder Judicial, o por lo menos garantizar lo más posible esas garantías. Dentro de ello es el debido proceso, la debida motivación, el derecho a la defensa, el derecho contradictorio, el derecho a la prueba. El procedimiento que más acerca a tener todas estas garantías es el procedimiento de acusación constitucional. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahorita en el Congreso por el tema del cierre del Parlamento? Exactamente. Yo creo que si bien la decisión es política, si uno puede garantizar ese debido procedimiento parlamentario con todas esas garantías, créanme que en el Poder Judicial va a ser muy difícil que esa decisión caiga. Como por ejemplo el Vacunagate, que hasta ahora en el Poder Judicial en todos ha sido rechazada la demanda de amparo de Martín Vizcarra. Por eso ha ido el Tribunal Constitucional. Exactamente. ¿Por qué? Porque es tan sólido el argumento y ha sido tan minucioso el Congreso entonces, complementario, en cubrir y cuidarse en el debido procedimiento parlamentario, que no puede ser por ningún lado objetado. Entonces, hay que estar atentos. La próxima semana en el Tribunal Constitucional podría definir que se le levante la inhabilitación. ¿Estamos en ese punto? Yo quisiera pensar que no, pero ya está la audiencia. La audiencia ya está pactada para ser más específico. Sí, claro, ¿no? Por favor, para estar muy atentos a esa audiencia, porque es el 18 de noviembre la audiencia. El 18 de noviembre es la audiencia donde se verá la vista de la causa, que se le llama, para ver el tema Vacunagate y el pedido de Martín Vizcarra de que se le levante la inhabilitación. De 10 años. Imagínense, se levanta la inhabilitación de 10 años, ¿y qué sucedería? Podría ya participar en el 2026. Bueno, pero tiene el proceso en marcha y según el fiscal Juárez Atoche tiene elementos probatorios contundentes para ser condenado. Claro, veamos qué más rápido, ¿no? Sabemos que el Poder Judicial y el Ministerio Público siempre han dicho que buscan la celeridad, pero en la realidad no se cumple. Bueno, el fiscal Germán Juárez Atoche dijo en el 2020 que estaba listo para acusar, pero pasaron 4 años, ¿no? Y recién estamos en juicio oral. Imagínese cuántos años más podrían pasar, ¿no? ¿Usted confía en que Martín Vizcarra va a seguir inhabilitado por el Tribunal Constitucional o...? Yo confío en lo que se hizo en su momento, que ha sido una acusación constitucional sólida, presentada en su momento, que se siguió el debido procedimiento parlamentario en el Congreso de ese entonces y que se decidió cumpliendo con el marco constitucional y el debido proceso. Creo que eso ha significado que en el Poder Judicial no haya podido ser objetado y que el Tribunal tampoco lo sea. Bueno, muchísimas gracias al excongresista Luis Roel de Acción Popular, quien ha sido el autor de la acusación constitucional del Vacunagate. Muchas gracias.